¿Qué tal? Estamos con el licenciado Víctor Orovio, con el que hemos hecho una serie de notas, de entrevistas anteriormente, de casos muy puntuales en los que ha participado. En esta oportunidad queremos conocer la técnica y el secreto que utiliza el licenciado Víctor Orovio, porque ha tenido mucho éxito en el tema penal y queríamos conversar con usted, licenciado. Gracias ante todo por abrirnos las puertas de su hogar. Licenciado, ¿cómo ha tenido usted ese éxito en estos casos que ha participado? Bueno, mira, pareciera algo de poca importancia, pero en el desarrollo de mi carrera yo tuve muchos maestros, abogados, que me enseñaron la manera de cómo visualizar o enfocar una defensa. Por eso a veces algunos colegas me preguntan que si yo no pierdo trabajo cuando le enseño a otros o le ayudo a otros a cómo resolver sus procesos. Y en realidad yo siempre creo que entre uno más da, más recibe. Pero podemos develar con mucho gusto lo que hacemos en esta firma desde el inicio hasta el final de cada proceso. El que nos escucha puede cambiar muchas cosas, pero estamos seguros que la mayoría les será de mucha utilidad para tener éxito en sus casos. Lo primero que hacemos es concentrarnos en comprender, tener claridad y estar seguros de cuál es el hecho imputado por la Fiscalía. El hecho imputado es lo que según la Fiscalía hizo o realizó tu cliente. Es decir, es lo que hace una persona con sus extremidades, pies, manos, brazos, piernas, cabeza o con todo su cuerpo para dañar a alguien o para afectarlo en su patrimonio o cualquier otro bien jurídico tutelado. El hecho es lo primero, es acción, conducta o comportamiento con el que en opinión de la Fiscalía la persona transgredió una norma penal. El artículo 280 del Código Procesal Penal lo señala cuando dice que en la audiencia de imputación el fiscal tiene que señalarle al investigado los hechos relevantes que fundamentan la imputación. Entonces, la base de toda buena defensa es analizar primeramente el hecho imputado en todos sus ángulos o marcos de referencia, o hacer una excelente descripción del hecho imputado, ya que, de acuerdo al principio de estricta legalidad, artículo 31 de la Constitución, el abogado sabrá específicamente de qué acción o comportamiento defenderá a su cliente. El hecho imputado, aunque debería coincidir con el delito imputado, técnicamente son diferentes, porque pudiera darse el caso que se impute un delito, pero al analizar el hecho imputado, el mismo corresponda a otro delito o probablemente a ningún delito, como ocurre, por ejemplo, cuando penalmente se querella un hecho que corresponde a la jurisdicción civil o comercial. El primer error que hemos notado en muchas audiencias es que no pocos colegas primeramente se enfocan en los elementos de vinculación que presenta la Fiscalía en contra de su cliente, en lugar de concentrarse en descifrar el hecho imputado. Obviamente, este es un error que afectará a la defensa. Lo segundo es tener claridad y entender cómo se configura o se estratifica el delito imputado. Es decir, cuáles son los requisitos que establece la norma penal para que jurídica y formalmente se dé por cometido un delito. A este proceso se le conoce como configuración del tipo penal. Pero si el defensor no tiene claro este mecanismo de acreditación, tendrá problemas a la hora de plantearle a su cliente opciones de solución del problema, así como el presupuesto probatorio y la estrategia a seguir. Es decir, si no tiene claro cómo se comprueba el delito, su teoría del caso será mala y mala será su defensa. El tercer paso es hacer un inventario
de las evidencias que tiene la Fiscalía para demostrar tanto el hecho imputado como el delito imputado. A este proceso le llamamos fortalezas y debilidades de la Fiscalía, ya que sin este inventario la defensa no sabrá dónde y cómo contrarrestar las evidencias de la Fiscalía. El cuarto paso es estratégico: guardar silencio. Este es un paso estratégico y se utiliza cuando la defensa descubre que la Fiscalía se ha equivocado total o parcialmente en el hecho imputado o en el delito imputado. Porque, ¿qué pasaría si la Fiscalía se confundió e imputó un delito, pero el hecho y las evidencias presentadas corresponden a otro delito? Si el abogado descubre el error, la Fiscalía agendará una audiencia para imputarle a su cliente el delito correspondiente, porque la investigación no ha terminado y probablemente el delito no ha prescrito. Por esta razón, la defensa durante la investigación no debe develar los errores cometidos por la Fiscalía. Esta misma estrategia se debería aplicar cuando la defensa descubre errores cometidos por la Fiscalía en la obtención de evidencias. Estas igualmente deben mantenerse con su error y así pasar a la audiencia de acusación y entrar a la fase del juicio oral, donde la Fiscalía no tendrá más tiempo para corregir sus errores. Hemos tenido varias experiencias en las que la Fiscalía se ha equivocado en seleccionar el delito imputado. El error se ha mantenido hasta el juicio oral y el resultado ha sido de no culpabilidad. Pero también hemos estado en procesos donde los colegas, a través de alegaciones en audiencias durante la fase de investigación, le han dado a conocer a la Fiscalía el error y el resultado ha sido nuevas imputaciones dentro de la misma carpeta y en el juicio oral condena. Pero, licenciado, ¿estos errores ocurren en todos los casos? Bueno, en lo que recuerdo ha ocurrido entre, por ejemplo, la delgada diferencia que existe entre un homicidio doloso y culposo, entre la similitud que ocurre frente al delito de crimen organizado o delincuencia organizada con asociación ilícita para delinquir, entre esta con el delito de conspiración, también entre el tráfico internacional y posesión agravada de droga, que tienen hechos muy comunes, pero también puede ocurrir en otros casos. Pero, licenciado, ¿por qué los abogados cometen estos errores si al final los perjudican? Bueno, yo creo que la razón por la que los colegas caen en el error durante la investigación de descubrir los errores cometidos por la Fiscalía es porque piensan que ésta archivará la carpeta o en su defecto pedirá un sobreseimiento del expediente o incluso que retirará la acusación. También nos ha tocado presenciar actos donde la defensa le pide al juez, en audiencia de afectaciones de derechos fundamentales, que ordene el archivo de la carpeta. Pensar y actuar de esta manera es fatal, porque en el Código Procesal Penal no existe ninguna norma que faculte a los jueces a meterse en la investigación de la Fiscalía y, por otro lado, solo la Fiscalía puede decidir cerrar o archivar carpetas, por lo que descubrir los errores de la Fiscalía antes de tiempo representa para la defensa una oportunidad perdida de poder liberar a su cliente. Todo lo contrario, además de guardar silencio sobre los errores cometidos por la Fiscalía durante el proceso, la defensa debe hacer y mantener un inventario de esos errores para explorarlos en el juicio oral, donde ya no habrá oportunidad para corregirlos ni modificarlos. Lo que quiere decir que ni aún en la audiencia de acusación, la defensa debería pedir que la Fiscalía corrija sus errores.
Licenciado, usted ha hablado de los errores que comete la Fiscalía, pero ¿cuáles serían esos errores tan graves que hacen que las fiscalías pierdan estos casos? Error en la imputación del delito y en el hecho imputado. Ambos errores derribarían la teoría de la Fiscalía y en cuanto al hecho, una vez fijado, no puede ser modificado. Error en la obtención de las evidencias. Lo sobresaliente de este error es que el artículo 381 del Código Procesal Penal dice que las pruebas obtenidas en violación del procedimiento y de derechos y garantías constitucionales no tendrán valor ni servirán como presupuesto para fundamentar una sentencia condenatoria. En este caso sería muy bueno que la defensa sorprenda a la Fiscalía en el debate del juicio oral, porque es al tribunal a quien le corresponde valorar las pruebas y por otro lado, la Fiscalía tendrá poco tiempo para prefabricar argumentos a favor de las pruebas mal obtenidas. Error en el manejo o manipulación de las evidencias. El punto aquí es que los medios de pruebas surgen de algún lado. Esto se conoce como fuente probatoria. Y una vez se convierten en evidencias, estas deben pasar por un protocolo donde cada persona que tenga contacto con la prueba tiene que hacerse responsable de conservar la integridad de esa evidencia. Entonces, desde su origen hasta la apertura y sustentación en el juicio oral, se tiene que demostrar si se cumplió con esa cadena de custodia para evitar que la prueba haya sido alterada. Si la Fiscalía falla en este procedimiento, se rompió con la cadena de custodia. Entonces la defensa aprovecha esa oportunidad para demostrar el error de procedimiento y anular la prueba que pretendía demostrar un hecho en contra del investigado. El quinto paso es diseñar o dibujar el mapa probatorio para demostrar tres supuestos: que el hecho no es punible, que su cliente no cometió el hecho imputado o que lo cometió bajo alguna causal de justificación o inculpabilidad. Este inventario de pruebas debe ser sometido a aprobación de su cliente, ya que muchas de ellas tendrán un costo económico. El sexto paso también es muy estratégico. Es no corregirle el escrito de acusación de la Fiscalía. Así como no conviene poner en evidencia los errores cometidos por la Fiscalía en cuanto al hecho o el delito imputado durante la investigación, tampoco conviene que a petición de la defensa la Fiscalía corrija sus errores cometidos en el escrito de acusación. Hay que tener presente que en el sistema penal acusatorio las partes tienen que probar sus hechos, porque los jueces no conocen la investigación y no pueden pedir pruebas. Una realidad que el abogado debe conocer y ser consciente es que, tal como quedó diseñado el Código Procesal Penal, la investigación, el archivo, el sobreseimiento y el retiro de la acusación depende 100% de la Fiscalía. Es un escenario donde los jueces de garantías durante la investigación solo intervienen para controlar los actos de investigación, evitando aberraciones y vulneraciones constitucionales. Pero la decisión de acabar con la imputación o la acusación solo está en poder de la Fiscalía. Entonces, no vale la pena ayudar a la Fiscalía a que lleve una investigación limpia que le sirva para lograr una condena en contra de la persona investigada. El séptimo paso es que en la fase de juicio oral solo se hagan preguntas cuyas respuestas ayuden a la teoría del caso de la defensa. Esto evitaría que se hagan preguntas o repreguntas sin tener ninguna imaginación del contenido de las respuestas. Ocurre con frecuencia, y lo hemos visto en audiencias, que por ejemplo,
un testigo de la policía que participó en la investigación, durante su testimonio no ha mencionado al cliente del abogado. Y este, en su oportunidad, le pregunta al testigo si conoce o no conoce a su cliente. Y en ese instante el testigo recuerda y responde que sí lo conoce y explica cuál es su relación al caso. Estos errores pudieran ser fatales y regularmente ocurren por inexperiencia o falta de práctica del abogado. El octavo y último paso es darle claridad al tribunal de juicio oral en el alegato de conclusión. En lo personal recomiendo que los abogados debemos organizar nuestros alegatos con argumentos que le creen dudas razonables al tribunal de juicio oral, porque con base al derecho de presunción de inocencia contemplado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, la persona acusada solo debe ser condenada cuando el tribunal lo considera así, más allá de toda duda razonable. Entonces es una muy buena estrategia que la defensa se centre en crearle al tribunal todas las dudas que pueda, evitando así alegatos extensos que a veces involucran mucho sentimiento, doctrina y jurisprudencia, pero que aportan poco o nada en la solución del conflicto. Licenciado, he quedado sorprendido sobre todo por la gran estrategia que debe desarrollar un abogado para tener una buena defensa en el tema penal, pero ¿esto tiene que ver o es un factor de incidencia en el alto índice de casos que ganan las fiscalías? Yo creo que sí. En estos 25 años de carrera he aprendido que los casos se ganan o se pierden desde el principio. Y que los fiscales no son más listos que los abogados litigantes. Solo que estos, por razones particulares, permiten que los fiscales saquen provecho de sus errores en lugar de hacer que por esos errores pierdan los casos. Licenciado, muchas gracias. Ha sido muy importante todo lo que nos ha aportado ese conocimiento, pero también quisiera si podríamos más adelante hablar sobre las libertades personales, un tema muy importante en lo que son las investigaciones penales. Sí, las medidas cautelares personales durante la investigación. Compromiso aceptado. Vale. Me comprometo. Vale.